Hola, amados, un saludo a todos. Estamos conectándonos en esta tercera clase de autoridad espiritual. Estamos dentro de la Escuela de Reino en la fase de empoderar, así que en unos minutos más vamos a tener otra clase para los que están en el discipulado de cimientos. Hay un cambio de clase para ustedes, así que en una hora más conéctense para tomar su discipulado. Ahorita vamos a entrar en la clase de autoridad espiritual. Hemos estado hablando ya 2 sesiones sobre esta clase y hoy quisiera aprovechar unos 40 minutos efectivos para enseñarte sobre el tema de la importancia de la autoridad. Y quisiera que me siguieras en tu Biblia, en diferentes escrituras que vamos a estar desarrollando. Y aunque no tengo por cuestión del tiempo para estar viendo cada una de las escrituras, pero me gustaría que tomaras nota de ellas, que tomaras nota de cada escritura que vamos a estar compartiendo. Y me gustaría empezar hablándote sobre la importancia de lo que es la autoridad en todos los sentidos, no solamente en la iglesia, sino en el mundo entero, en la sociedad, en la escuela, en la familia. Esos principios los puedes aplicar a toda faceta de tu vida. Así que lo primero que quiero hablarte es que el trono de Dios se fundamenta en la autoridad. Si nosotros hablamos acerca de la autoridad de Dios, de la magnitud de su poder y de todos sus hechos, tendríamos que llegar a una conclusión muy enfática, y es que si se pierde la autoridad en el reino de los cielos, se pierde absolutamente toda la estructura de autoridad que fue creada por Dios. El trono, la autoridad de Dios es lo que fundamenta todas las cosas que Él ha creado, todas las cosas que Él ha hecho, inclusive tu vida, mi vida, la tierra, el orden que existe hoy en día, y la autoridad que el Señor tiene, muy más profundo, más hablando acerca de su naturaleza o esencia, está hablándonos de su carácter. Es decir, que la autoridad de Dios está basada en su carácter. Si Él falla en su carácter, entonces todo lo que está colgado de Él, por llamarlo así, entonces cae y se derrumba. La autoridad de Dios está fundada en su trono, y al hablar de trono tenemos que recordar aquellos sucesos en la Biblia donde personajes se quisieron levantar contra el trono de Dios. Y más adelante vamos a hablar un poco de eso. Lo segundo que quiero compartir es que los hechos de Dios proceden de su trono, y este se fundamenta en su autoridad. ¿Cómo que los hechos de Dios proceden de su trono? Dice Hebreos 1:3, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Es decir, que todas las cosas que Él ha creado, las cosas que Él ha hecho, están sustentadas por la palabra de su poder. Y al hablar de la palabra de su poder, estamos hablando de esa autoridad que Él tiene. Cuando Él habla, las cosas suceden. Si tú ves Jesús 1, Él habló y las cosas sucedieron. Esa autoridad. Nadie puede conspirar contra esa autoridad que permanezca en pie. Los hechos, inciso C, los hechos de Dios representan su poder. Si tú ves acerca de las cosas creadas, dice Romanos capítulo 1, que todo creado nos está hablando de Él mismo, del Creador. Todas las cosas, las criaturas, las cosas que tú ves en la luna, el sol, las estrellas, en los animales, los grandes monstruos que hay en la tierra, los animales enormes que existen y todas las cosas tan preciosas que existen en la tierra, todo eso nos está hablando de su poder. Y su poder está sustentado en su autoridad, y su autoridad está sustentado en su trono. Quiero que vayas viendo cómo es que cuelgan una de otra, cómo están una parte de lo que Dios ha hecho está centrado, está colgado de la autoridad que Dios posee,
Y esto está también acerca de su carácter, dependiendo de su esencia o su propia naturaleza. Por último, la autoridad de Dios representa a Dios mismo. De manera que cuando el hombre peca, puede pecar de diversas formas, pero si peca contra la autoridad, se desconecta totalmente de la posibilidad de permanecer dentro de lo que es la misericordia o la gracia de Dios. Cuando nosotros pecamos moralmente, nosotros podemos depender o colgarnos de su autoridad. Pero si nosotros nos rebelamos de su autoridad, es como desconectar mi computadora o esta lámpara que me ilumina de la luz y querer que me alumbre. O sea, es imposible, es ilógico. Si yo la desconecto, automáticamente pierde la capacidad de alumbrar. Lo mismo sucede en la autoridad. Si alguien se revela a la autoridad, lo veremos con casos en la Biblia, si alguien se revela a la autoridad, automáticamente se desconecta de todo lo que Dios es, incluyendo misericordia y gracia. Una persona que está en contra del trono de Dios no puede acceder a la gracia o a la misericordia. De absolutamente toda conexión y toda posibilidad de los atributos de Dios que operen en su vida. Para esto hay que remontarnos, para entender un poquito cómo es que surgen las rebeliones contra la autoridad, remontarnos al origen de Satanás. Dentro de lo que es este concepto de enseñanza de autoridad, tenemos que ir a la palabra, tenemos que recordar lo que se habla acerca de este primer ser creado por Dios, antes incluso junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué es lo que estamos viendo en este pasaje? Estamos viendo una rebelión o el intento de derrumbar la jerarquía de autoridad establecida por Dios. Y si ves más adelante de este capítulo, no hay tiempo para leerlo, no puede prosperar este ser creado, no puede Lucero, hijo de la mañana, lograr su objetivo porque es derribado. El Señor lo derriba. Él dijo, subiré al cielo. Es decir, que nunca este ángel o este ser creado estuvo en el cielo. Nunca. Sino que él intentó subir, y cuando habla la palabra cielo, está hablando del trono de Dios, de la autoridad de Dios, donde está gobernando el Altísimo. Así él administraba la tierra. Recuerda que este ser creado estaba dando alabanzas en la tierra y estaba como un querubín protector, pero al intentar rebelarse, al intentar tomar el trono de Dios, rebelión a la autoridad de Dios. Vamos a Ezequiel 28 también, versículo 13, y vamos a leer también lo que dice la escritura del versículo 13 al versículo 17. Y estamos hablando en este pasaje de cómo Satanás infringió la santidad de Dios. Cómo es que este ser creado intentó, lo que ya vimos en Isaías, infringir esta autoridad, pero ahora estamos hablando de su pecado contra la santidad de Dios. Dice en Edén, en el huerto, de Edén fuiste formado, estuviste, toda piedra preciosa era tu vestidura, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onice, zafiro, carbunclo, esmeralda, oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el monte santo de Dios, y allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Tu corazón se enalteció a causa de tu hermosura,
corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra delante. Dentro de esta palabra sucede que está hablando, decía un rey, pero de pronto cambia el lenguaje y está hablando de un querubín protector. Así que ningún rey fue un querubín protector, está hablando precisamente de Satanás. Y lo que intentó Satanás es infringir la santidad, el monte santo de Dios, y ofender la santidad de Dios. Aquí es donde vamos a entrar en una diferencia de pecados contra la autoridad o contra las partes morales de las leyes de Dios o la santidad. Porque ofender la santidad de Dios es más fácilmente perdonable. Si una persona peca, vamos a suponer que esta persona roba, entonces esa persona está pecando y está perdiendo la santidad y está pecando contra esa santidad de Dios. Pero el Señor tiene misericordia de los que roban. El Señor tiene misericordia de los que mienten, inclusive los que matan. Increíblemente, el pecado de muerte, aunque también es juzgado bajo la ley de una forma muy fuerte, pero a la vez tiene perdón, como con David. David conoció el perdón aun cuando matara a Urías, Eteo. Pero cuando tú pecas contra la santidad de Dios, es más fácil que te perdone por una razón, porque es cuestión de conducta. Pero ofender la autoridad de Dios no es una cuestión ya de pecado contra su santidad, sino, como te dije el ejemplo, tú desconectas la lámpara y pierdes todos los beneficios y capacidades de esa lámpara. ¿Por qué? Porque estás desconectándote. Así que cuando tú pecas contra la autoridad, es difícilmente perdonable por una razón, porque ofender la autoridad de Dios es cuestión de principios, es tratar de quebrantar el principio mismo de Dios, es tratar de derribarlo de su trono, es tratar de quitarle su gobierno. Así que pecar contra la autoridad es querer que Dios no sea Dios. Es querer que la lámpara alumbre sin estar conectada. O es más, peor aún, es querer tener luz sin la lámpara. Es querer tener los beneficios pero sin la lámpara. La sociedad hoy en día quiere beneficios sin Dios. Y lo único que podemos recibir de Dios es por estar conectados bajo la autoridad de Él. Si perdemos la conexión de su autoridad, si dejamos de obedecer sus estatutos, sus principios, su palabra, no podemos pedirle a Dios que nos dé sus beneficios. Es algo injusto, es algo inmoral o amoral. ¿Por qué queremos que Dios nos bendiga si no queremos a Dios? ¿Por qué queremos la prosperidad de Dios si no queremos a Dios? Es como lo moderno: venga a mi trabajo, a mi casa, hágame un rezo, hágame algo, échele agua, aceite para que me bendiga. Y le preguntas, ¿quieres ser una persona sometida a los principios de Dios? No quiero eso. Nada más quiero que usted me bendiga el negocio para que me vaya bien. ¿Cuánto me cobra? Ese es el principio de rebelión de la humanidad, el origen de la hechicería misma. Quiero los beneficios de la prosperidad, pero no quiero a Dios. Me opongo a su autoridad y me opongo totalmente a estar caminando conforme a sus principios. El hecho de pecar no fue la causa de la caída, sino fue el producto de la rebelión contra la autoridad. Y eso es lo que Dios condenó. Yo quiero que recuerdes en tu mente, por favor, el pecado de David. Cuando David peca, él se arrepiente, él se quebranta. Aunque batalló un poco para lograrlo, pero al final él reconoce su pecado y él se quebranta delante de Dios y el Señor lo perdona. Pero nosotros vemos que la rebelión, cuando se levanta en diferentes pasajes de la Biblia, podemos encontrar diversas historias que vamos a estar analizando más adelante, pero podemos ver que la rebelión, cuando ya se consuma, las personas mueren. Es difícil que tú veas que una persona que consuma la rebelión viva, porque este pecado es cortado por muerte. ¿Por qué? Está tratando de levantarse contra Dios. Toda rebelión es pecado. Eso es algo que debemos nosotros comprender. Pero no todo pecado es rebelión. Hay personas que pecan contra la santidad de Dios, pecan por sus conductas inmorales, pecan por amor a la carnalidad, pecan por amor al dinero, pecan de diversas formas, pero muy dentro de ellos no han pecado contra la autoridad de Dios. Saben que están en pecado y cuando el Señor los confronta, aunque les sea difícil, les sea muy duro, ellos reconocen su pecado por una razón: saben que Dios
es inquebrantable. Saben que no pueden andar pecando en la vida y sobrevivir delante de la presencia de Dios y tener sus cualidades, sus atributos, sus gracias, sus beneficios. Saben que al momento de pecar se desconectan de Dios. Entonces reconocen su pecado, se quebrantan. Aunque pecaron en cuestiones de moralidad, pero no pecaron en cuestiones de principios. La rebelión es cuando tú dices en tu corazón: no reconozco la autoridad de Dios sobre mí, no obedezco la autoridad de Dios sobre mí. Es la forma en la que una persona absolutamente se opone ante la autoridad de Dios, absolutamente se opone ante las cosas que Dios quiere hacer en su vida. Así que cuando te rebelas, inmediatamente desobedeces. Pero no toda desobediencia será cortado, de manera que no puedes permanecer con Dios pecando contra su autoridad. Número 2, es posible estar con Cristo en la doctrina. Tú puedes tener la doctrina correcta y decir la sana doctrina y ser una persona orgullosa de la doctrina que tiene, pero a la vez estar bajo los principios de Satanás. Las iglesias se llenan de miles de personas cada domingo que cargan una Biblia en su brazo, que van al discipulado y que conocen la doctrina y viven esa doctrina, pero que están viviéndola solamente está viviendo bajo los principios de Satanás. Aunque cargue una Biblia y aunque conozca la Biblia de pasta a pasta, de Génesis a Apocalipsis, y aunque practique las doctrinas bíblicas, si está en rebelión, está bajo los principios de Satanás. Hechos 19:13 dice: pero algunos de los judíos exorcistas intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Y 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y el hombre en quien estaba ese espíritu malo saltó sobre ellos y los dominó, y pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Ellos estaban predicando el evangelio, ellos estaban hablando de Jesús, pero no estaban bajo los principios de Él, estaban fuera de los principios de la autoridad de Jesús. Predicaban del nombre de Jesús, pero no vivían la vida de Jesús. Y la autoridad que Él te ha dado sí es en su nombre, pero es en su nombre cuando tú caminas bajo su autoridad, no por usar su nombre. Tú puedes ser un pecador que usa el nombre de Jesús y los demonios se reirán de ti, pero cuando tú temes el nombre de Jesús, cuando tú te sometes y ejecutas sus mandamientos, entonces la autoridad en su nombre es poderosa, infalible. No puede fallar esa autoridad contra los demonios o contra la enfermedad, porque tú caminas bajo la autoridad. Hay una historia en Hechos que nos habla de Pablo, y quiero hablarte como un tercer punto, el encuentro de Pablo con la autoridad de Dios. La controversia si hay una batalla por quién tiene la autoridad. Hoy mismo el mundo está internamente, los poderes están en una batalla para ver quién tiene la autoridad, quién es la persona o la nación que dominará o el grupo que dominará sobre todos. Y vemos la historia en Hechos capítulo 8, cuando Pablo quebranta la autoridad de Dios. Y en Hechos 9, Pablo tiene un encuentro con la autoridad de Dios. En el versículo 5, cuando esa luz viene sobre él y él cae a tierra, él dice estas palabras: ¿quién eres, Señor? Mira la expresión de Pablo, poderosa expresión de Pablo. ¿Quién eres, Señor?
Inmediatamente Pablo tuvo un encuentro con la autoridad del Mesías, la autoridad de Yahshua, la autoridad del Hijo de Dios. Cuando él reconoce esta palabra, Señor, entonces él responde y dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te de dar coces contra el aguijón. Pablo representa el poder humano y el aguijón representa la autoridad de Dios. En otras palabras, nunca vas a poder quitar la autoridad de Dios. Te estás hiriendo a ti mismo. Tú que estás pecando de rebeldía, te estás hiriendo a ti mismo. Si tus padres te dicen, haz esto y tú no lo voy a hacer, te estás hiriendo a ti mismo. Quizás al principio te sientes poderoso, dueño de ti mismo y crees que vas a poder lograrlo, pero si tú estás pegándole a la autoridad, te tengo una noticia, no vas a poder, no vas a vencer la autoridad. Tarde que temprano llorarás, te lamentarás, te arrepentirás, pedirás perdón y quedarás muy lastimado por haber pecado contra la autoridad. Así que Pablo, que representa el poder humano, quiere luchar contra la autoridad de Dios y nunca va a poder sobrepasar su autoridad. Como resultado, Pablo cayó rendido ante la autoridad de Dios. Y después de tener este encuentro con la autoridad de Dios, recuerda que capítulos antes, Pablo está consintiendo con la muerte de Esteban. Esteban es un hermoso servidor, fiel servidor de Jesús y de los apóstoles, que muere apedreado por la autorización de Pablo. O sea, Pablo consiente con su muerte. Pablo no reconoció la autoridad de Esteban. Pablo no reconoció quién era él, porque Pablo está fuera del conocimiento de Jesús. Pero una vez que Pablo tiene el encuentro con la autoridad del Mesías, más adelante es instruido que vaya con Ananías, o que Ananías vaya hacia él. Y Saulo está ciego, y Ananías viene, y entonces le ministra, y entonces recibe la vista, y entonces lo bautiza, y Pablo inmediatamente está ahora bajo la autoridad de Ananías. Es interesante cómo Saulo no se podía someter, pero cuando tienes un encuentro con la autoridad de Dios, entonces como fruto tú te someterás a las autoridades establecidas por Dios sin ninguna lucha. Las identificarás, las reconocerás y te someterás a ella. ¿Por qué? Porque no verás al hombre, sino a la autoridad divina. Recuerda esto, no estamos obedeciendo al hombre, sino a la autoridad de Dios en esa persona. Si obedecemos al hombre y no a la autoridad que representa, estamos equivocados. Usted no obedece a su esposo, amada mujer. Usted no obedece a sus padres, amados hijos. Usted no obedece a su jefe de trabajo, como se llame su jefe. No, usted está obedeciendo la autoridad que esa persona tiene. La autoridad investida por Dios, la autoridad reconocida. Así que cuando usted está obedeciendo a una persona, no ve a la persona, ve a la autoridad que representa. Si usted ve a la persona, será muy tentado a desobedecer, porque todos tenemos imperfecciones. Pero si usted ve la autoridad de Cristo, entonces usted verá la instrucción de Cristo, sométete, obedece lo que estoy hablándote a través de esta persona y lo podrás hacer. Dios manifiesta su autoridad desde la iglesia. Su autoridad se puede ver en la coordinación de los miembros del cuerpo de Cristo. Antes de que el hombre pueda someterse a la autoridad delegada, Dios tiene que revelarle primero su autoridad a esa persona. Tú no puedes obedecer a la autoridad delegada si no tienes un encuentro con la autoridad de Dios. Si tú no le rindes tu vida como lo hizo Saulo, como lo hizo Pablo a Cristo, entonces se te hará imposible obedecer la autoridad delegada por Dios. Lo que diga el pastor, lo que diga el mentor, lo que diga el líder, será absurdo, será inconcebible. Si él te dice, ¿sabes qué? Vamos a pintar de color azul, tú inmediatamente dirás, ¿y por qué no blanco? ¿Y por qué no verde? Si te dice, vamos a la colonia fulana para ir a hacer esta obra, ¿y por qué no a la colonia del sur? Yo pienso que hay más necesidad en el sur. No te están preguntando opiniones. Cuando tu líder lo haga, entonces contestas. Pero automáticamente una persona que no ha tenido un encuentro con la autoridad de Dios rechaza, rehúsa estar sometido a las ideas, a los consejos e instrucciones de una autoridad delegada. Quizás sea mejor el sur, quizás sea mejor el color blanco, quizás sea, pero en el momento en que Dios se revela a ti, tú ya no estás concibiendo otras ideas que se rebelen contra la instrucción.
sino que tú estás entendido que lo que están diciéndote viene de parte de Dios. Número 4, la obediencia a la voluntad de Dios es la mayor exigencia en la vida. Es que obedezca. Ahí es donde está el desafío del hombre. La Biblia dice claramente en primer libro de Samuel 15:22, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Los sacrificios mencionados aquí son ofrendas de olor grato. Este tipo de ofrendas eran para la aceptación, no eran para el perdón, no son de expiación, sino eran para el perdón de pecados, para la aceptación y la satisfacción después de haber sido expiado. Las ofrendas que está hablando aquí, traducido de una manera más actualizada, es que todo lo que tú hagas para Dios, una vez que eres perdonado, todo lo que tú hagas, ninguna obra puede alcanzar el perdón, lo sabemos solamente en Jesús. Pero después de eso, todo lo que tú hagas para ser perdonado no se compara con la obediencia. Tú puedes dar tu vida por los pobres, tú puedes dar tus bienes por los pobres, tú puedes ser un servidor de la iglesia. Pero si yo te pido, por ejemplo, este día, quiero que atiendas el altar y tú dices, yo soy una excelente persona que atiende a los niños, pastor, yo voy a atender a los niños, no se preocupe por ningún niño, yo voy a ser excelente. Y cuando resulta al final del servicio que la gente te aplaude y dice, excelente servicio a los niños, y van con el pastor, felicidades por esta persona, qué persona tan excelente para atender a los niños. Y entonces él viene a ti y dice, le dije, pastor, que yo era un excelente maestro de niños, entonces yo te llamaré a mi oficina y te diré, pero no te puse a atender niños, yo quería que atendieras el altar. Todo lo que tú hagas se desmorona, tu gran servicio se derrumba por una sencilla razón, porque lo pudiste haber hecho excelente, pero desacataste una instrucción. Por eso la Biblia dice que obedecer es mejor que sacrificios. Así que es importante que no caigamos en la obstinación, sino que obedezcamos al Señor, porque esto honra a Dios. Número 5, para que se manifieste la autoridad debe haber comprender la diferencia que hay entre someterte voluntariamente a la instrucción de Dios y a que una persona tenga que ser sometida. Son cosas muy diferentes, porque la primera es una actitud de tu corazón, es una actitud de tu vida delante de Dios, un fruto de estar cumpliendo el propósito de Dios. No damos a Dios por sacrificios que hacemos cada día, ni tampoco por abstenernos y ser abnegados como un sufrimiento que nosotros queremos pecar, pero no peco porque Él me llama a no pecar, pero cómo me gustaría pecar, pero no lo hago porque quiero agradar a Dios. Dentro de tu corazón eso no sirve, no debe ser así. ¿Por qué razón? Porque cuando tú reconoces autoridad voluntariamente, sabes que es una bendición estar bajo esa autoridad. Cuando Cristo murió en la cruz, Él no estaba quejándose, diciendo, aquí estoy porque el Padre me envió, aquí estoy, me están haciendo tanto daño, pero estoy obedeciendo, pero me están destruyendo mi cuerpo, pero no, Él no lo ves así. Tú no ves a Jesús así. Dice Hebreos que el gozo que había puesto delante de Él, o sea que Él sufrió la cruz, había un gozo, y ese gozo era la obediencia, Quiero dejarte esta nota bíblica para que la leas, si estás tomando apuntes, Hebreos 5, 7 al 10, para que lo leas en casa. Dios nunca aceptó los sacrificios de Saúl porque tenía el principio de rebelión y obstinación. Saúl, en la primera instrucción, se rebeló ante Dios, ante Samuel. A veces la gente piensa que está obedeciendo a Dios, desobedeciendo a su autoridad.
No puedes. Si tú desobedeces a tu autoridad, estás desobedeciendo a Dios. A menos que tu autoridad se oponga a la autoridad de Dios. Pero no malinterpretes que se oponga en el sentido de que hace cosas que a ti no te gustan, que hace cosas que no son ideas buenas para ti. No, que realmente venga contigo y te diga, no vamos a seguir el Evangelio de Jesús. Es importante diferenciar, porque mucha gente ha tomado que es mejor obedecer a Dios que a los hombres como una excusa porque no le agradan las cosas, las instrucciones, y lo toman como si el no agradarme a mí significa que están mal delante de Dios, pero no es lo que se refiere ese pasaje. Dios nos ha llamado a estar bajo la autoridad. Y tenemos que entender el principio de Satanás porque el mundo entero está gobernado por la rebeldía. Tú nada más mira las conquistas de las naciones y cómo esas otras naciones se independizaron, se rebelaron y entonces hubo sangre y guerra y se constituyeron nuevas naciones. El principio de rebelión está en cada empresa. Una empresa se forma, los trabajadores están ahí, le descubren el secreto al empresario y forman su nueva empresa. Cualquiera diría, pero eso no es malo, pero no lo hiciste bajo la paz y bendición del que te enseñó. Muchos de los que están escuchando este video saben que han empezado proyectos robándole las ideas a sus jefes. Déjame meter ese trabajo para saber cómo hace las cosas y luego me voy. Y la persona te enseñó y la persona confió en ti y la persona te abrió su corazón y al final lo defraudaste. Y comenzaste un nuevo negocio que no puede prosperar porque está en rebelión. Tendrías que volver a esa persona, pedirle perdón y honrarlo. Aunque no sea cristiano, pero honrarlo y decirle, sabes, tú ves que puse ese negocio y que yo trabajaba contigo y es obvio que es el mismo giro y que me empecé a meter con tus clientes y me siento mal por haber hecho eso. Porque tú me enseñaste cómo emprender esto en la vida. Así que estoy aquí para honrarte, para pedirte perdón y para decirte qué puedo hacer para redimir esto. Es interesante, pero muchos de las iglesias que hoy están levantadas se levantaron por rebelión. Porque aprendí a predicar, aprendí los secretos del pastor y entonces ya no necesito el pastor y yo abro mi propia iglesia porque el pastor ya no está oyendo la voz de Dios, porque el pastor... Y empezamos a justificar nuestra rebelión. Si hemos tenido un encuentro con la autoridad de Dios, podremos discernirla en todos lados, en la escuela, en la familia, en el trabajo, en la iglesia, en el gobierno, podremos discernir la autoridad. Para terminar, número 6, ¿cómo actuaron Pablo? Señor. Y cuando Pilato lo cuestiona, el Señor no le contesta. Por una razón, no se está rebelando contra Pilato ni contra el gobierno romano. Pero no es su jurisdicción. Es decir, Jesucristo no puede ser juzgado terrenalmente. Pilato es el gobierno humano. De manera que el juicio que Cristo está llevando no es humano. Por eso Él no responde. Pero si tú vas a Mateo 26, 62, dice que se levantó el sumo sacerdote. Ya no estamos hablando del gobierno político de Roma, sino del sumo sacerdote. Y le dice, no respondes nada, ¿qué testifican todos estos contra ti? Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que me digas, o que digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús responde. ¿Por qué Jesús ahora responde y con Pilato no responde? Es muy sencillo entender la diferencia. Ahora Jesús está siendo juzgado por una autoridad espiritual o sacerdotal. Este era el sumo sacerdote, era un juicio religioso. Y cuando el sumo sacerdote le conjura por Dios, él responde en obediencia a la autoridad espiritual. Ahora vamos más adelante a Hechos 23, versículo 2. El sumo sacerdote Ananías ahora está frente a Pablo. Es un juicio injusto, sí lo es, porque están mintiendo acerca de Pablo. Pero ordenó Pablo que golpeasen en la boca a Pablo.
Y entonces Pablo, sin saber quién es o lo que está sucediendo, dice: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me golpeas? Los que estaban presentes le dijeron: ¿al sumo sacerdote injuras? Y Pablo dijo: no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Y Pablo se sometió a la autoridad del sumo sacerdote, aunque éste estaba siendo injusto con él. Qué interesante. ¿Por qué razón? Porque Pablo había tenido un encuentro con la autoridad de Jesús. Y él podía reconocer, aunque la autoridad está mal, porque Ananías está mal, pero Pablo no se somete a Ananías, se somete a la autoridad. Así que cuando tienes un encuentro con la autoridad de Dios, tú puedes someterte a la autoridad, aunque tú sabes dentro de ti que esa autoridad está mal. Dios juzgará esa autoridad, pero lo que Dios te pide a ti es: sométete a la autoridad. Y por último, para entender la autoridad, número 7, se requiere una gran revelación. No podemos hacerlo con nuestro entendimiento humano. Choca. De hecho, este mensaje, si está siendo escuchado por no creyentes, no dudo que algo de lo que he dicho digas: no pienso de esa manera. Yo no comparto esa opinión. Choca. ¿Por qué? Porque estamos diseñados por el sistema de este mundo a imponernos, no a servir, no a someternos, sino solamente a querer que muchos nos obedezcan, nos sigan, pero no a seguir ni obedecer a alguien más. Hay dos cosas importantes: la confianza en la salvación de Dios y la obediencia a su autoridad. La infracción de las leyes desobedece la autoridad de Dios, pero la infracción a las leyes es cuestión de actitud del corazón. El mundo está lleno de este pecado y está socavando cada vez la autoridad hasta que las autoridades sean derrocadas. Ahorita vemos cómo los pueblos se están levantando contra la autoridad hasta que reine la anarquía. Hoy vemos hombres que se levantan con un espíritu de anarquía para someter a los pueblos a su propia voluntad. La ausencia de la autoridad trae el desorden de la anarquía. Hay dos principios en el universo: el principio de la autoridad de Dios y la rebelión satánica. No podemos servir a Dios y a la vez caminar bajo rebelión. Satanás se ríe cuando una persona rebelde predica la palabra de Dios, porque tal persona le está sirviendo a él. Predica para Cristo, pero le sirve a Satanás. Qué interesante. No, pastor, no puede suceder eso. Claro que sí. Hay multitud de gente que toma un micrófono, que toma un lugar y empieza a predicar muy hermoso a la gente, pero está en rebelión en su corazón. Está predicando la palabra, pero está sirviendo a Satanás. Y el principio del servicio a Dios debe ser la autoridad. No, Dios no ve tus sacrificios, pero Dios sí halaga y reconoce tu obediencia. Espero que esta corta enseñanza te esté dando luz, claridad. Quizás algunos de ustedes están pensando: debo ir a pedir perdón ahora mismo a mi padre, a mi madre, a mi esposo, a mi jefe de trabajo, a quien me enseñó en la vida, a mi pastor. Tengo que regresar y pedirle perdón porque nunca debí haberme salido de su autoridad, de su cobertura. Nunca debí haber roto los vínculos que están guiando mi vida. Pues hazlo. Porque entonces el Señor te dirá, en lugar de lo que le dijo a Samuel, el obedecer el mejor sacrificios, por cuanto tú rechazaste la palabra de Jehová, Jehová te desecha hoy, el Señor te llamará buen siervo fiel, porque fidelidad es de un corazón que ama estar bajo la autoridad de alguien. Tú no puedes ser fiel a alguien que tú deshonras en tu corazón. Todo empieza aquí. Así que te invito a que hoy le digas al Espíritu Santo que traiga esta palabra a un nivel de revelación profunda, de manera de que tú generes una nueva mentalidad y puedas ver la autoridad de Dios y puedas ver los errores de los hombres y puedas separarlo
y decir, aunque está lleno de errores mi pastor, aunque está lleno de errores mi papá, aunque está lleno de errores mi jefe de trabajo, mi maestro, el director de la escuela, el policía, el gobernante, Dios me ha llamado a interceder por él, Dios me ha llamado a someterme, Dios me ha llamado a orar por esa persona. Señor, te damos gracias por esta enseñanza y te pido, Padre, que reveles a cada uno la autoridad, que así como lo hiciste con Saulo de Tarso, tú puedas revelarle a cada uno la autoridad y que ellos puedan, Señor, caminar cada día sometidos a ti, sabiendo que no es al hombre, no es a las personas, sino es a ti, Señor, a quienes se someten. Sé que hay muchas heridas que la autoridad hemos cometido, hemos fallado, pero eso aprenderemos después, cómo ver las diferencias. Pero hoy, Señor, ante todo, y aunque en mi mente rehúse someterse a la autoridad por las heridas que tengo, hoy creo tu palabra. Y te pido, Señor, que te reveles a mí para que yo pueda adorarte con mis principios, no adorarte solamente con mis sacrificios, sino con los principios de obediencia a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te espero el próximo lunes en la siguiente clase de autoridad espiritual. Que Dios te bendiga.